Ya se nos ha olvidado. Algunos, los más jóvenes, ni la han conocido. Pero hubo una época en la que no había electrónica, en la que dominar los caballos dependía solo de nuestra habilidad, cuando llevar rápido un deportivo no estaba al alcance de cualquiera. Un tiempo, en definitiva, en el que conducir era un arte. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy vamos a grabar un vídeo muy diferente a los habituales. Porque cuando grabamos un vídeo, siempre tenemos un objetivo. A veces es contar una historia o temas técnicos. A veces también es dar algunos consejos prácticos. Incluso a veces es hablar de mi vida, de mis cosas. Pero hoy no, hoy es distinto. Hoy es como una conversación con amigos en una barra de un bar o sentados en una terracita. Por eso hoy me he traído un refresco, unas patatitas, así que te invito a que, si te apetece, te sientes conmigo y charlemos un rato de coches. Esta charla surgió entre unos amigos aficionados que estábamos hablando de coches. Me acuerdo que llegó uno diciendo: acabo de probar un Alpine A610 y me ha encantado. Bueno, y empezamos a hablar de los coches, de ese coche en concreto. Y el más joven de la mesa, de repente dice: bueno, pero ese coche, el Alpine A610, era un coche peligroso, ¿no? Difícil de llevar. Claro, quien decía esto es una persona que tiene 30 o 35 años. Y mi respuesta fue clarísima. ¿Qué coche de esa época no era complicado o difícil de conducir? Y fue a partir de ese comentario como me surgió la idea de tener esta charla con vosotros, tomándome un refresco. Porque los coches han cambiado mucho, mucho. Todos los coches, cualquier coche de ahora tiene una cantidad de electrónica, son coches mucho más seguros, han evolucionado para bien. Y seguirán evolucionando. Y llegarán los coches autónomos. Bueno, yo espero haberme jubilado para entonces. Pero bueno, salvarán vidas, habrá menos accidentes. Es lícito que lo más importante es salvar vidas y que hoy día realmente se entiende que conducir es casi un derecho. En esta charla entre amigos poníamos como ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, fuera de las ciudades, los Estados Unidos de Norteamérica, el coche es imprescindible. Todo está lejos. Yo siempre cuento que en la base de Torrejón, donde trabajaba mi padre, podían haber puesto todo cerca. No, estaba todo lejos. Entonces, casi cualquiera puede conducir. De hecho, se puede sacar el carnet muy temprano. Los exámenes son de risa. Bueno, tal es así que os pongo como ejemplo. Los carnés procedentes de los Estados Unidos de América no son convalidables en España ni en ningún país de la Unión Europea. Porque se entiende que lo que se exige ahí para conducir un coche es casi nada. Me he hecho aquí la lista, que no es, hay más, pero como os decía, los carnés norteamericanos, en España no valen. Pero los carnés de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Japón, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela sí se pueden convalidar en la Unión Europea. Y por supuesto, todos los carnés de la Unión Europea. Bueno, eso nos da una pista de por dónde van. De hecho, los coches americanos de los 80 no tenían mucha electrónica, pero estaban hechos para torpes. Estaban hechos, con direcciones muy desmultiplicadas, frenos muy asistidos. Estaban hechos pensando que el conductor no era bueno. No sé si os acordáis de la película Pretty Woman, donde Richard Gere sale muy guapete. Bueno, más guapa sale Julia Roberts. Y le dejan un Lotus Esprit, quiero recordar. Y el tío no sabe llevar un cambio manual. Pero es que eso es así. Es que allí, en USA, es que un coche con cambio manual no lo lleva nadie. Es un coche de frikis, es un coche complicadísimo. Bueno, es un ejemplo claro de que se hacen coches fáciles y seguros pensando en gente que no tiene un buen nivel de conducción. Bajo el prisma de hoy día, todos los coches de los años 80 medianamente potentes o deportivos, por ejemplo un Serie 3, un BMW Serie 3, una versión un poco potente, son coches peligrosos. Bueno, yo me acuerdo que el 328 se le llamaba el coche de las viudas y el coche iba de cine, pero claro, tenía un motor delantero, propulsión trasera, 215 caballos, hablo de memoria, y cuando acelerabas en una rotonda, como estuviera mojado, es que era facilísimo hacer un trompo. Era facilísimo hacer un trompo. Hoy día
No te digo yo que en esa época la gente supiera controlar todo el mundo un trompo, pero claro, como estaba acostumbrado a llevar esos coches, realmente tenía más habilidades. Hoy día la gente que se saca carnet recientemente no sabe qué es eso, no sabe qué es un coche derrape, no lo conoce. Recuerdo cuando empecé en la profesión que tengo ahora a probar coches. Y uno de los primeros, fue afortunado, porque uno de los primeros fue el BMW M535i. Ojo, no confundir con el M5. El M5 tenía 285 caballos. El M535 tenía solo 215, 218 creo que exactamente. Un coche con un buen cambio, unos 1.400 kilos y por supuesto propulsión trasera. Bueno, ese coche para mí era un disfrute de conducción, pero no era fácil. En seco todavía, pero si llovía había que tener mucho cuidado. Además, seguro que todos recordamos en las pruebas de esa época una frase típica que decía, era casi, vamos, en todos los coches deportivos de propulsión trasera en algún momento se decía esta frase o algo parecido. Si el coche iba bien, decía, la dirección es rápida, mete el coche en la curva y luego con el acelerador redondeas la curva con un suave deslizar. Esto parece ahora un poco poesía, pero era así, era así. Yo recuerdo ese coche, bueno, porque me encantó el bastidor, iba bastante duro, con unos buenos neumáticos. Unos neumáticos, creo recordar que eran 225-55. Ahora, neumáticos que llevan coches de 90 caballos, coches utilitarios. En esa época eran los neumáticos de un coche muy deportivo. Y era en otra época, porque no solo eran estos coches así, sin electrónica, que había que domarlos. Es que además yo recuerdo hacer la prueba de Madrid, que era un recorrido muy habitual que hacíamos de pruebas, Madrid-Zaragoza. Para los que sois de Madrid o de España y conocéis la zona, pero también para los que estáis fuera, os diré que en esa época de Madrid a Zaragoza, que son unos 320 kilómetros, 328 creo, de autopista no había ni 20 kilómetros. El resto era una carretera de doble sentido con curvas, subidas, bajadas y una cantidad ingente de camiones. Bueno, pues yo no es que hiciera el récord, que aún hoy seguiría vigente, de tardar 2 horas 13 minutos en hacer ese recorrido. Es que además, con un par lo publicamos y ya había limitaciones. Eso significaba una velocidad media de cerca de 137 kilómetros por hora. Es decir, en esos años 80 y 90 los coches eran más peligrosos, también podríamos hablar de las carreteras, pero es que el automóvil se abordaba de otra manera. Como os decía, hubo una época en que el control de estabilidad estaba a nuestro pie derecho, y había que manejar con tacto el acelerador, sobre todo en coches potentes el acelerador, pero también el freno y la dirección. Y saber adelantar, incluso en coches menos potentes, más. Yo a mi hijo le considero un buen conductor, pero como todos los conductores de su generación, no sabe adelantar. No sabe adelantar. No sabe adelantar por una carretera de doble sentido. Él espera que haya un hueco, sale, acelera y ya está. Pero en otros tiempos era un arte. Cuando de Madrid a Zaragoza pillabas 150 camiones, es decir, uno cada 2 kilómetros, y no llevabas un coche muy potente, cuando veías venir el coche de frente, tú habías dejado espacio con el camión, empezabas a acelerar y justo cuando pasaba tú ya salías más rápido, aprovechabas la inercia, aprovechabas el rebufo, incluso cuando adelantabas otro coche. Hoy día, que en España somos más afortunados y tenemos carreteras más seguras y autovías y autopistas, la gente joven no sabe adelantar. Y en otros tiempos, bueno, yo recuerdo un recorrido que hice con un 2 caballos y os aseguro que adelantar era un verdadero arte. Bueno, charlando entre amigos, recuerdo que cuando yo entré a trabajar como periodista de motor, ya había llevado algún coche gordo, algún BMW 328, algún SEAT, como este que tengo aquí, 124, bueno, este es un 1460, 1800, coches que ya requerían un cierto nivel de conducción. Había llevado, no solo había llevado, había corrido con el Renault 5 Copa, pero aún así, para las carreteras y mi nivel de entonces, yo pensaba que para mí un coche de 150 caballos o así estaba bien. Hoy pienso que si son 500, mejor que mejor. Fui un afortunado porque aprendí mucho. Tened en cuenta que en esa época, cuando probábamos coches, probábamos prácticamente un coche a la semana y le hacíamos 3.000 o 4.000 kilómetros. Si hacéis ese cálculo, significa que cada año hacíamos cerca de 150.000 kilómetros y así durante años. Fui un afortunado primero por tener la oportunidad de conducir tantos coches y tan diferentes y luego porque tuve la suerte, ayudado en algunas ocasiones ya os lo he dicho, que tengo un ángel de la guarda extremadamente competente, pero sin romper nada o casi nada. Y esto nos lleva al principio del vídeo.
¿Un Alpine A610 era difícil de conducir? Sí. Yo recuerdo cuando fui a la presentación y os aseguro que me daba casi más miedo ir por la autopista lloviendo, que nos tocó lluvia, rapidito, casi más miedo que en las curvas. Pero lo cierto es que aprovechando ese coche bien, las inercias, era un coche bastante estable, con un paso de curva muy alto y que corría. Cuando empezabas a enlazar curvas tras curvas en las zonas viradas, es que era una gozada, porque sentías que de verdad eso que hacías tú no lo podía hacer cualquiera, que había que saber conducir. Todos los coches eran difíciles, porque ¿qué me dice el 911? Hay una anécdota que ya conté, pero la voy a volver a contar. Cuando probé mi primer 911, bueno, que era todavía con batalla muy cortita, las suspensiones con barra de torsión, ya tenía más de 200 caballos, bueno, me quedé sorprendido porque era un coche que llegabas a una curva, como no tenía peso delante, tendía a seguir recto y acelerabas y acababas saliendo derrapando de atrás. Tenías que manejar las inercias, tenías que estar frenando, era otra cosa. Bueno, hoy día pues no hace falta ser un experto para llevar ni siquiera un 911, porque las ayudas electrónicas te lo hacen todo. Tú puedes llegar a una curva y pegar un pisotón al acelerador, al freno, y ya el coche se va a encargar de decir, uy, frenas demasiado, entra el ABS, aceleras demasiado, corto, quito potencia, freno una rueda, acelero la otra y hago que lo que parece imposible funcione. No digo que sea mejor ni peor, pero desde luego conducir un coche de esa época era mucho más complicado. Voy a contar una anécdota porque conocí a una persona que se dedicaba era alemán, se dedicaba a la traducción simultánea y tenía era un forofo de Porsche, era un forofo de Porsche 911 y tenía una colección de Porsche 911 y un Golf. Y yo le pregunté un día, y teniendo todos esos Porsche 911, ¿usas el Golf? Y me dijo, sí, bastante. Él vivía en Alemania. Digo, ¿sí? ¿Por qué? Dice, es que cuando lluevo no cojo un Porsche. Me dejó alucinado. Un tío aficionado a los Porsches, que no era mal conductor, pero que cuando llovía a él le daba miedo y prefería llevar un Golf, ¿no? Bueno, un poco vuelvo a lo que os decía al principio de esta conversación. Conducir antes era más complicado. Ahora los coches, hoy día por ejemplo, puedes tener un coche de solo propulsión trasera y motor delantero de 500 caballos y no pasa nada. Llegas a una rotonda mojado, aceleras a fondo y no pasa nada, el coche no va a derrapar nada. Antes no era así. ¿Cuál es la conclusión de esta charla entre amigos, tomando un refresco y unas patatas fritas? Bueno, pues mi conclusión es muy clara. Me encantan los coches de tira. O sea, me parecen súper seguros, bonitos, cómodos, silenciosos, geniales para viajar, contaminan menos, los hay muy potentes, hay algunos que los puedes disfrutar en circuito, pero mi conclusión de esta charla entre amigos es una muy sencilla. Vivan los clásicos. Cuando digo esto, mucha gente, al hablar de clásicos, enseguida piensa en un Mercedes Pagoda, en un Jaguaré o en un Ferrari, que lo venía comentando cuando venía aquí a rodar con Rodrigo. Es que aunque el coche fuera barato, el mantenimiento de esos coches es carísimo. Aunque consiguieras, he conseguido un coche que estuve a punto de comprarme, un Mercedes, un SL V12. No estaba mal de precio, pero es que cuando tienes que cambiar las bujías o cambiar es todo carísimo. Incluso en coches más modestos también existe ese mito que hace que los Renault 5 Copa, los 124 2000 o los Peugeot 205 GTI, sobre todo si 1.9, valgan mucho dinero, pero hay otros coches más modestos. Un Renault 5 TS o GTS es un coche fantástico. O un 131, incluso el 1430, es un coche fantástico. Y es un coche que te sirve para sentir cómo se conducía en la era preelectrónica, en la era en que no tenías ayudas electrónicas. Yo reivindico tener un coche clásico para no perder la referencia de cómo era la conducción antes de que la electrónica nos ayudara constantemente. Porque al final hay una cosa que ha cambiado mucho, mucho. Yo no digo que sea ni buena ni mala, pero ha cambiado mucho. Es que antes, para conducir rápido o para conducir un coche potente, había que tener un buen nivel de conducción. Me vais a permitir que os cuente una anécdota, porque además todavía no era periodista o estaba empezando a serlo. Yo leía, lo he contado en otro vídeo, el Automóvil, me parece una revista fantástica. Y probaban el recién salido Golf con el Triumph Dolomite. El Triumph Dolomite
fue uno de los primeros coches, yo creo que el primero en gran serie, llevar culata de 16 válvulas, era con motor delantero y propulsión trasera. Y bueno, lo probaban en el circuito de Montlerí con otros coches de tracción delantera. Y me encantó lo que decía el probador, porque decía que el Golf lo hacía todo fácil, que era fácil de meter en la curva, era muy estable, muy predecible, frenaba bien, la dirección era muy directa, y que el Triumph era, o Triumph, si queréis pronunciarlo bien, ya sabéis que mi inglés es de andar por casa, era un coche que cuando lo llevabas no parecía que hiciera nada bien, te ibas peleando un poco con él, había que meterlo en la curva porque el motor iba muy delante, costaba, y luego una vez que inscrito en la curva pues había que tener tacto con el acelerador porque tenía potencia y la propulsión iba atrás, pero lo sorprendente para este probador es que llevabas un coche que era muy fácil de llevar y el Dolomite que parecía muy complicado, pero los probadores más novatos o menos buenos conduciendo hacían mejor tiempo con el Golf y los buenos de verdad hacían mejor tiempo con el Triumph. Y concluía de una forma. Él decía, no me gusta el Golf GTI porque tengo la sensación que hasta mi vecino, el del quinto, que es un torpe, es capaz de ir rápido con ese coche. Me hizo mucha gracia. Él abogaba no por coches que hoy día podríamos calificar de peligrosos, sino por coches que había que conducirlos. Bueno, y llegamos a la conclusión de este vídeo. Me voy a tomar un traguito. Es muy sencilla. Lo he dicho más veces. Yo creo que el coche del día a día, si tenemos posibilidades, lo mejor es un coche moderno, aunque sea un SUV. Un coche lleno de airbags, de sistemas de seguridad, control de estabilidad, ABS, AIBA-S, bueno, radar que te controla la distancia. Bueno, es que eso te salva la vida. Pero, de verdad, si puedes permitírtelo, cómprate un clásico. Hay coches desde 1.000 o 2.000 euros que valen la pena y de vez en cuando es bueno conducir un coche sin electrónica. Y precisamente, hilando con la conclusión de este vídeo, pues he elegido el coche del día. He hecho una cosa, me he metido en varias webs y he puesto coches hasta 500 euros, hasta 1.000, hasta 1.500, hasta encontrar un coche que me molase. Bueno, ya en 1.000 euros he encontrado, bueno, menos, porque encontré un Hyundai Coupé, la primera serie, por 500 o 600 euros, que alguno dice, pero qué feo es de Macarras. Bueno, ese coche hay que probarlo, porque las suspensiones estaban puestas a punto por Porsche. Era un coche que iba francamente bien en curvas. Yo me acuerdo de la presentación que nos sorprendió a todos. Bueno, es un coche para disfrutar, pero a lo mejor me dicen, no, es que yo prefiero una propulsión trasera. Yo también. Bueno, pues por 1.000 y poco euros he encontrado un 131, 1.430 y por un poquito más un 1.600 ranchera, que por cierto es una carrocería, en general ya sabéis que me gustan mucho los Break o los Station Wagon o los Avant o como lo queráis llamar, pero en este caso la denominación era ranchera, un coche súper chulo, bonito de conducir. He ido subiendo un poquito más y en la frontera de 2000, por ejemplo, encontré una X GT que tiene la pintaza. Incluso por 1.500 euros encontré un Ford Scorpio 2.9, un coche con motor V6 de casi 3 litros, carro de equipamiento, que tenía buena pinta. Pero el coche que he elegido para coche del día es un coche que incluso llamé. Y os prometo que si tuviera sitio y un poco más de dinero me lo hubiera comprado. Un Mercedes 190e 2.3, un coche que yo probé en su momento. Este coche es un coche fabricado en la que para mí es la mejor época de Mercedes. Cuando no renovaban los coches tan frecuentemente, los coches solían durar 8 años, en vez de 4 o menos que duran ahora, pero hacían coches súper sólidos. Este coche me encantaba, tenía 136 caballos, un cambio de 5 velocidades, un cambio, aunque era Mercedes, pero razonablemente rápido, estaba muy bien hecho, muy bien acabado, muy agradable, y es un coche, bueno, yo cuando llamé a este señor ya me lo estaba imaginando, digo, este coche le bajo un poquito, le pongo suspensiones un poquito más duras, y es un coche para disfrutar incluso en el Jarama, y desde luego es un coche para tener la experiencia de llevar un coche de esos de la era preelectrónica, porque aunque tiene ABS, el ABS no es tan intrusivo en la conducción. Así que mi coche del día de hoy es un coche un poco particular, no vinieron muchos a España, es el Mercedes 190e 2.3. Llegamos al consultorio. Abel Sánchez me pregunta si es interesante hacer clásico, o sea, quiere decir tener placa histórica en un coche clásico. Aquí voy a ser un poco gallego, depende. Para empezar, te va a costar mínimo en España, 700 euros. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera, para mí la más importante, es que está exento en casi todos los municipios de pagar impuesto municipal,
aunque hay municipios, aunque no sea histórico, en función de la edad, también pagas menos. Las ITVs en vez de cada año son cada 2 y son además un poquito más light, menos lesivas para el coche. Y luego, que según qué coches, pues es una ventaja en cuanto a precio de reventa. Yo creo que puede interesar en un clásico de cierto nivel. En un clásico popular, honestamente, yo no me complicaría la vida. La otra consulta es de Carmelo HJC, esto me suena a una marca de enchufes, que tiene un 131 2000 CLX, que según él está en muy buen estado, y que nos pregunta qué nos parece y que qué puedo hacer para rodar el circuito. Bueno, a mí lo que me parece un coche fantástico. Me parece un coche clásico que a mí me encantaría tener, porque era un coche bonito, divertido y que va francamente bien. Además, propulsión trasera, aunque tiene eje rígido, va muy bien. De cara a rodar con el circuito, no te compliques la vida. Lo más importante del circuito son los frenos y las suspensiones. Yo te aconsejo que le pongas unos buenos amortiguadores, unos neumáticos. Os lo he dicho siempre, lo ideal es unos semi-slick porque duran más, son progresivos pero agarran bastante, pero puede ser unos neumáticos de calle sin problemas. Y en cuanto a los frenos, a la menor duda cambia los latiguillos, pero lleva los discos decentes y las pastillas en buen estado. De todos modos te digo que este coche, que además ya de serie va bastante durito de amortiguación, el talón de Aquiles son los frenos. Y si quieres ir un poquito más lejos, hay una solución que no es nada cara, porque tú puedes poner... Este coche llevaba discos delante, no muy grandes, y tambores detrás. Puedes poner los discos que llevaba el 132 1800 y sobre todo el 2000, que eran más grandes, y los discos que llevaba el 124 2000, que llevaba discos. El eje no es el mismo, pero por lo que he podido trastear por ahí se pueden cambiar. Si haces este cambio y cambias los latiguillos, por no mucho dinero vas a tener un coche que va a frenar fenomenal. Corre bastante, porque ese motor además de 118 caballos tenía muchos bajos, un coche bonito y un coche para disfrutar un montón y un coche que a mí personalmente me da envidia. Bueno, tengo mucho interés en saber, porque al final en este vídeo, según estaba acabando, estaba pensando, bueno, si no he contado nada, ¿no? Bueno, es que la idea no era contar nada, era charlar con vosotros cómo eran los coches cuando no había electrónica y conducir en un arte. Porque me apetece que me contéis cosas, me contéis anécdotas, me contéis vuestra experiencia, vuestra opinión. Sobre todo me interesa la gente que vivió esa época y me interesa, os diría que incluso más, la gente que no la conoció. Así que más que nunca espero vuestros comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dad un like. Y si no estáis suscritos, suscribíos. Y si estáis suscritos, dad a la campanita y así os avisamos del próximo vídeo. Pero bueno, ya sabéis que para nosotros lo más importante es veros de nuevo por aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.